Vamos a continuar hoy con nuestra serie La argumentación en la carta a los hebreos, y esta es la predicación o el sermón o la enseñanza o la conferencia, como ustedes la quieran llamar, la charla o el discurso número 10. Este es el discurso número 10. Y hemos, desde el versículo 2 en adelante, desde el capítulo 2 en adelante, se mencionó la palabra sacerdocio. Se menciona a Cristo como sacerdote. Por eso, como subtítulo aquí tenemos el sacerdocio de Cristo, que es de lo que hemos venido hablando especialmente desde el capítulo 2, y con eso lo que quiere decir el autor, y es lo que va a defender a lo largo de todo su discurso, a lo largo de todo su discurso, es precisamente que Cristo es sacerdote, y que no es un sacerdote temporal, sino que es un sacerdote para siempre. Así que este título, sacerdocio de Cristo, es lo que hemos estado hablando. Y para que tengan una idea de que este es el tema principal de la carta, la palabra sacerdote se menciona 502 veces en la Biblia. 502 veces. ¿Ok? De esas 502 veces, solamente en la carta a los hebreos, se menciona 25 veces en la carta a los hebreos. Si le llamamos carta, sabemos que no es una carta, pero bueno. 25 veces se menciona en hebreos, en este discurso a los hebreos, 25 veces. Y lo que se está tratando de comparar aquí es que Cristo es mayor que el sacerdocio arónico o levítico, ¿no? Porque Aarón y Leví es lo mismo. Es mayor el sacerdocio levítico, y por una razón, y es que Cristo es sacerdote de una orden muy distinta a la orden existente en el pueblo de Israel hasta ese momento. ¿Cuál era esa orden que existía hasta ese momento? No, ¿cuál es la orden que existía hasta ese momento? Leví. Exacto, la orden de David. Existían dos órdenes. La orden de Leví, que es una tribu en Israel. Los levitas eran los sacerdotes, y Aarón, esta orden, tenía a Aarón como el sumo sacerdote. Cuando hablamos del templo, ¿recuerdan? El templo tenía ¿cuántos departamentos? 3 departamentos. Aquí estaba el pueblo de Israel. Los gentiles estaban por ahí en un rinconcito, en uno de esos atrios, donde vendían, donde hacían mercadería los sinvergüenzas, ¿no? Había un espacio para los gentiles, no estaban aquí donde estaba el pueblo de Israel. Y allí se negociaba, vendían los animales para los sacrificios, para el perdón de los pecados o lo que fuera. Aquí estaban los sacerdotes levitas. Y aquí entraba una vez al año, ¿quién? El sumo sacerdote, que era la representación de Aarón. Este sumo sacerdote que entraba una vez al año, claro, él podía entrar todos los días si quería, pero solamente una vez al año podría entrar allí, y la preparación era estricta y severa. Si fallaba en uno de esos pasos de preparación y de purificación durante un año para entrar a ofrecer el sacrificio por él mismo, por el pecado de él mismo y el pecado del pueblo, y fallaba, caía muerto allí. En este lugar no había silla para sentarse. El sacerdote tenía que ministrar de pie allí durante toda la ceremonia y la oferta del sacrificio. Eso es muy importante que lo tengan en mente por lo que va a decir el autor de Cristo. O sea que este sacerdote se podría sentar ahí mientras ministraba. No. Nunca y jamás el sumo sacerdote pudo sentarse en el lugar santísimo. Y eso es bueno que lo mantengamos en mente. Es decir, que nunca se sentó. Ok, ya tenemos esto. Y otra orden que existía es una orden enigmática, un poco extraña, que era ¿quién? Melquisedec. Melquisedec es un personaje bastante extraño en la Biblia, porque de él no se conoce papá, no se conoce mamá, no se conoce de dónde salió, apareció de repente de la nada, y no se sabe cuándo se fue ni cuándo se murió. La Biblia no nos dice eso, ni tampoco conocemos nada de su genealogía, de su biografía, nada en lo absoluto. Solamente un personaje que le salió al encuentro a Abraham, y Abraham le entregó los diezmos de una derrota que había tenido, de una victoria que había tenido. Había agarrado el botín de 4 reyes, y de eso le entregó el diezmo a Melquisedec. No sabemos cómo, no sé qué vio Abraham en un extraño, porque este fue un personaje extraño,
para que éste le ofreciera el diezmo. Y este lo agarró y lo bendijo a Abraham. Esto es bueno que lo tengan en mente porque esto es el antecedente que está usando el autor. Y recuerden que en el capítulo 6, cómo llamó a los judíos o a los cristianos, a quien le está escribiendo la carta, a los judíos. ¿Cómo los llamó? Los llamó que que eran muy bebés, muy niños espiritualmente, porque tenían que estar repitiéndole todo el tiempo y estaban enfocados solamente en ciertos temas, como la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la venida de Cristo, el juicio eterno. Estos eran los temas que ellos hablaban, el bautismo y todas esas cosas. Y dicen, ya va, ya está bueno de leche, ya tenemos que movernos al pan sólido. Yo necesito que ustedes entiendan que necesitamos tener la madurez. Y cuando comienza a hablar de ese tema, pues el tema que tiene que ver con la madurez del cristiano es precisamente el sacerdocio de Cristo. Y por eso se menciona 25 veces en este tema. Porque es muy distinto ver a Cristo como el que murió y resucitó por mis pecados. El que me dice que me bauticé. Pero otra cosa, percibir a Cristo en el Antiguo Testamento y poder asociar en el Antiguo Testamento, encontrar en las páginas del Antiguo Testamento a Cristo y poder ver cuál es el rol que Cristo está ejerciendo actualmente en el reino de los cielos, al lado de su Padre, sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hace Cristo allí? ¿Qué hace? Y cuando nosotros podemos ver el cuadro que nos presenta el autor a través de estas 25 veces que se nos menciona a Cristo como sacerdote, podemos darnos cuenta cuál es el propósito que Él tiene en mente al decirnos, ustedes tienen que descansar tranquilos. Él ese rol sacerdotal de Cristo, es el ancla de nuestra alma, nos va a decir. Tenemos confianza por dos cosas inmutables. Y viene diciendo muchas cosas. Cristo no es como cualquier sacerdote. Cristo es un fiel sacerdote en la casa de Dios. Y cuando hablo de la casa de Dios no estoy hablando de algo de paredes, la cual somos nosotros. Y Él comienza a hablarnos de que Cristo es el sacerdote. Y por eso Él confronta a su audiencia y le dicen que ellos eran unos infantiles, unos inmaduros, para decirlo de alguna manera, ¿no? Inmaduros espiritualmente para no poder asimilar o percibir a Cristo en el Antiguo Testamento. Y con eso está diciendo, Cristo es superior al sacerdocio arónico, Cristo es superior al sacerdocio levítico. ¿Cuántas veces se menciona Leví en la Biblia? Se menciona 11 veces, de las cuales una vez se menciona en el Génesis, que es cuando ocurre el personaje enigmático que Abraham le entrega los diezmos, que creo que es Génesis 13, no recuerdo. Y la otra vez que se menciona es en los Salmos. Ahí la referencia ustedes, porque creo que es el Salmo 104.10 o Salmo 110.4. Es las dos veces que se menciona. Las otras 9 veces, ¿dónde creen ustedes que se menciona? En la carta a los Hebreos. Los judíos que se jactaban de la ley, de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, del Pentateuco. ¿Quiénes eran esos? ¿Saduceos o los fariseos? Los saduceos. Ya sacamos 0-1 en el quiz, y esto es un quiz. Los que se jactaban del Antiguo Testamento, específicamente de los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros llamamos Pentateuco, y ellos llaman Torá o ley, eran los saduceos. Ellos no creían en la demás parte de las Escrituras, por eso no creían en la resurrección, ni en la vida en el más allá, ni en la trascendencia, nada de eso. Ellos creían solamente en Moisés y creían que se jactaban. Moisés es nuestro líder, Él es nuestro libertador, Él es nuestro precursor. La única palabra de Dios, o lo mejor, es solamente Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En lo demás se habla mucho de resurrección y nosotros no aceptamos eso. Ellos creían que la vida se acababa cuando nos moríamos. ¿Qué esperanza tenían estos pobres locos? Y estos eran los que ejercían aquí como sumos sacerdotes. Muchos de ellos. En el Sanedrín, los sumos sacerdotes eran saduceos. Imagínense ustedes qué esperanza tenía el pueblo de Israel, qué ciegos estaban. En cambio, los fariseos sí creían en los 5 primeros libros de la Biblia, creían en los salmos y creían en los libros de los profetas. Lo que Cristo llamó la ley, los salmos y los profetas. La ley es el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los salmos representan también todos los libros sapiensales como Salmos, Eclesiastés, Proverbios, ¿qué más? Job también. Job, exacto. Y los profetas se refiere a todos los libros proféticos, desde Oseas, Malaquías, Isaías, Jeremías, todos los profetas del Antiguo Testamento. Cristo hace uso de la ley, los salmos y los profetas para resumir todo el Antiguo Testamento. Y dice, allí, en esa ley, en esos salmos y en esos profetas, allí se da testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que tienen vida eterna en las Escrituras. Bueno, ellas dan testimonio de mí. Ellas, allí ustedes me van a encontrar. Cuando usted es capaz de encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, significa que usted está dando un salto de bebé a adulto,
a la adolescencia o a la madurez, caminando hacia la pubertad, hacia la madurez espiritual. Porque es cuando nosotros comenzamos a conocer lo que son los tipos en la Biblia. Los tipos es una figura o un cuadro ilustrado en el Antiguo Testamento que cuando yo lo leo puedo decir, esto se me parece a alguien, se parece a mi Salvador, se parece a Cristo. Y esto es lo que está haciendo el autor aquí al decir, consideren a Cristo. Vamos a verlo en el capítulo 7, versículo 1. Esta era solamente la introducción. Vamos a arrancar ahora con el capítulo 7 a leer para que ustedes puedan ver lo que está diciendo el autor. Dice, porque este Melquisedec, si dice porque este Melquisedec es porque anteriormente ya venía hablando de quién, de Melquisedec. Comienza en el capítulo 2 hablando de Melquisedec y es lo que está tratando de defender. Cristo es mayor que Melquisedec. Cristo es mayor que el sacerdocio levítico arónico, porque Cristo es de una orden distinta y es de la orden de Melquisedec. Y hay semejanza con ese sacerdocio y va a explicar por qué. Entonces cuando dice porque este Melquisedec, tenemos que leer atrás. Recuerden que la Biblia original no tenía ni capítulos ni versículos, fueron agregados en el siglo XVI y esto corta el discurso. Nadie va a empezar una carta diciendo porque este Melquisedec, ya va, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que haber algo atrás. Así que vamos a leer el versículo 18 y 10, hasta el 20 para que ustedes puedan ver la introducción de este personaje. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho que sumo sacerdote para siempre, no por unos días nada más o mientras vivió, según el orden de Melquisedec, no de Leví. Y ahí entonces va a tener sentido el capítulo 7, versículo 1, cuando dice, porque este Melquisedec, ahora va a decir, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Allí es la primera vez que se nos dice que, ¿quién? Melquisedec es rey del Dios, perdón, es sacerdote del Dios Altísimo. Esa es una nueva revelación en la audiencia. Porque cuando se habla de Melquisedec en el Génesis, no se dice que, nada más se dice que era un sumo sacerdote, pero no se nos dice de quién. Aquí se nos está diciendo y se nos está aclarando, es un sacerdote del Dios Altísimo. Y ahora va a defender el punto. Y también, escuchen, y también era rey de Salem. Salem significa paz. Ahí lo dice, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Imagínense, hermano, que este venía de una tremenda victoria y venía caminando y le aparece un personaje extraño vestido de sacerdote y lo bendice. Y esto es algo que para Abraham era alguien extraño. Sin embargo, él pudo percibir por el Espíritu de Dios que ese hombre era un sacerdote y que él debía hacer algo con respecto a eso. Vamos a ver el versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Cuando dice de todo, no se refería al diezmo que él ganaba, o sea, del diezmo del producto de su trabajo, sino que se refería del diezmo del botín que había obtenido de esa victoria en contra de esos reyes. Hermano, mi versión dice eso, dice, entregó el diezmo de todos los despojos. Exacto, él había despojado 4 reyes que tenían secuestrado a su sobrino Lot. Liberó a Lot y derrotó a estos reyes y los despojó, y de eso agarró el 10% y se lo dio a este sacerdote enigmático del Antiguo Testamento. Entonces va a explicar y va a decir qué significa su nombre, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Saben, hermanos, la palabra Jerusalén? Jerusalén, originalmente del griego, viene de Jireh. ¿Saben lo que significa Jireh? ¿Jireh? Jehová. No. Provisión. Jehová Jireh. Sí, Dios provee, proveedor. Y Salem significa paz, que en hebreo ha evolucionado hasta decirse Shalom. ¿Has escuchado Shalom? Jireh Shalom. Es decir, Dios te dé paz. Uno dice
en esa combinación de palabras. La palabra Jerusalén significa ciudad de paz, precisamente porque Dios provee la paz para Israel. De ahí viene de esa palabra, vean la palabra compuesta, Jerusalén. De ahí viene la palabra Jerusalén, de esa palabrita. La palabra Salem. Salem viene de Jireh, que es provisión, y Salem, que es paz, sinónimo de Shalom también. Y ahí realmente es Jesucristo ahí. Exactamente. Y cuando Isaías profetiza que dice, llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Exactamente, príncipe, exactamente. Entonces aquí lo que estamos viendo es que dice, su nombre significa rey de justicia y también rey de Salem. Y cuando dice Salem dice, esto es rey de paz. Hay que mencionar Salem, rey de paz, rey de Shalom. Versículo 3. Ahora va a asociar a Cristo, o va a relacionar a Cristo con este sacerdote. Dice, sin padre. ¿Tenía Cristo padre terrenal? No, tenía su padre celestial. Sin madre. Bueno, Cristo tenía madre, pero este hombre no tenía madre, este sacerdote. Pero de alguna manera María era madre de Cristo, del Cristo hombre, del Cristo humano, pero Cristo no llegó a existir en Jerusalén, en Belén de Judea. Cristo ya existía. Así que María simplemente fue un instrumento para dar a luz al Jesús hombre. Entonces en ese sentido está diciendo que Cristo es similar también a Melquisedec. Sigue, sin genealogía, es decir, que no se le conoce descendencia u origen, que ni tiene principio de días, porque nadie sabe cómo apareció este hombre de repente ahí, ¿verdad? Cómo se originó, de dónde es o aquello, no se sabe. Ni fin de vida, tampoco se nos dice si murió, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Note que el autor es muy cuidadoso. El autor no dice que el Hijo de Dios es semejante a ese sacerdote, sino que ese sumo sacerdote es semejante al Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios tiene estas características. No tiene padre, no tiene una madre porque él es preexistente, ¿cómo es que qué más dice ahí? Ni tiene principio de días porque él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ni tiene fin de días, principio y fin. ¿Ven ustedes la asociación que él está haciendo? Este sacerdote es semejante a Cristo, está diciendo, es semejante al Hijo de Dios. No es que Cristo es semejante al sacerdote, a Melquisedec, sino al revés. Es muy distinto a que, ¿quién es el que es comparado? ¿Cristo o Melquisedec? Melquisedec está siendo comparado con el Hijo de Dios. El autor hace eso intencionalmente porque él está elevando la superioridad de Cristo. Es muy distinto a lo que hubiese dicho, el Hijo es semejante a esto, lo está rebajando. Cuando él dice, este es hecho semejanza, es porque quiere decir que Cristo ya existía y tenía estas mismas características que tiene este sacerdote. Entonces, eso es lo que está haciendo el autor aquí al decir, este hombre es semejante al Hijo de Dios en estas cosas que acabo de mencionar. Y dice, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién permanece sacerdote para siempre? El Hijo de Dios, dice aquí, ¿no? Melquisedec. Bueno, pero sí, por supuesto que el contexto y la conclusión obvia es que Cristo mismo, sí, así que tienen razón ustedes. Lo que Hebreos dice constantemente es sacerdote a perpetuidad. Claro. Que nunca va a cesar, nunca va a cesar en ese rol. Versículo 5. Ciertamente versículo 4. Considerad pues cuán grande es cuando dice es un elemento referencial ¿a quién? Melquisedec. Muy bien. Elemento referencial a Melquisedec. Ahora va a poner a Melquisedec arriba, va a decir, hey, consideren a este señor, Melquisedec. Apunta hacia Melquisedec. ¿Y qué está diciéndonos de Melquisedec? Dice, consideren cuán grande es este. Miren lo que va a hacer el autor aquí. A mí me encanta, hermano, la manera como este autor escribe, porque dice unas cosas que nos ayudan a pensar mejor del papel que Cristo juega. Dice, considerad pues cuán grande es dice Melquisedec, a quien aún Abraham, Abraham está por encima o por debajo de él. Arriba. Abraham está abajo de Melquisedec. Exacto. Y si consideren cuán grande es para que Abraham siendo patriarca. Y además que era una de las jactancias, ¿recuerdan? Era una de las jactancias de los judíos. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Vayan a Juan 8:58 para que ustedes vean lo que Cristo, cómo los judíos enfrentaron a Cristo y le dijeron, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Porque
Para ellos Abraham era un ídolo prácticamente. Era una persona demasiado importante en la vida, en la mentalidad de un judío. ¿Qué dice ahí Juan 8:58? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. Y si usted lee anteriormente, lea el versículo 56 en adelante, a ver qué dice. Para ubicarnos en contexto. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que viría y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, y has visto a Abraham. Ciertamente les aseguro que antes de Abraham naciera, yo soy. Exacto. Y antes de eso, en el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Claro. Él es mentiroso y Exacto. y Sí fue. padre de mentira. Y ahora lo va a contrastar. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, pudieran regocijarse como Abraham se regocijó, porque Abraham vio mi día, se regocijó, y ustedes dicen que ustedes son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo. Ese es el verdadero padre de ustedes. Es fuerte, ¿verdad? Pero si ustedes siguen leyendo ese contexto de Juan 8:58, van a darse cuenta que ellos le hacen un reclamo a Cristo. No recuerdo ahorita el versículo. Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Y el Cristo les dice ahí, bueno, mi padre puede levantar hijos hasta de estas piedras. Ese es 53. En el 53, léalo a ver, pues, ¿qué dice? Ah, sí. ¿Eres tu casa mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Ya Abraham es un hombre grande y murió. Y los profetas incluso murieron. ¿Y tú quién te haces a ti mismo? O sea, imagínense, confrontando a Cristo, pero era la jactancia de ellos, era Abraham. Tenían una gran estima por Abraham. Y ahora nos va a decir aquí el autor, considera pues cuán grande es este, o sea, Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, no crean que las palabras están ahí accidentalmente, diciendo Abraham es un gran patriarca, uno de los más grandes patriarcas es Abraham. Y es un gran patriarca, podemos pasar mucho rato diciendo por qué es un gran patriarca Abraham. Primero, porque Abraham como patriarca, mis hermanos, es el puente entre los judíos y los gentiles. ¿Entre quiénes? Judíos y gentiles. Lo que se le dijo a Abraham no solamente abarca a los judíos. Ellos decían, el fundador del judaísmo es Abraham. Pero es un error. Porque en Génesis, creo que en el capítulo 13, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. No digo, en ti será bendito mi pueblo Israel, sino todas las familias de la tierra. Es obviamente que Abraham es el fundador del judaísmo, pero el propósito del judaísmo era evangelizar a las naciones y que todo el mundo conociera a Dios. Y como digo Isaías, que la tierra entera se llenara de la gloria y del conocimiento de Dios. Ellos fallaron en su misión evangelística. Pero en Abraham está escondida la promesa, o es portador de la promesa de la bendición a las naciones. Y eso Abraham es un puente, por eso es un gran patriarca. Pero imagínate, vean ustedes a Abraham, lo estoy poniendo en un pedestal bastante alto. Pero ahora lo que está diciendo el autor, considerar cuán grande era Melquisedec, para que Abraham, que era un patriarca, un gran patriarca, un patriarca que unía tanto a judíos como gentiles, portador de una promesa mundial, universal, internacional, porque en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, en él y en su simiente, refiriéndose a Cristo. Imagínense, es más grande Melquisedec que Abraham, ¿qué dice ahí? El versículo, lo que sigue, el patriarca dio diezmos del botín. Si Abraham fuera tan grande, ese Melquisedec tenía que era un extraño para Abraham, tendría que haberle dado algo a Abraham. Pero no es así, es Abraham el que le está dando. Si Abraham le está dando algo a este, es porque este es mayor que este. Eso es lo que está tratando de... ¿Qué está tratando de decir entonces? Ya ustedes pueden concluir. ¿Qué es lo que está tratando de decir el autor con esto? Que Abraham no es tan importante como ellos piensan. Exactamente. Y que Cristo, por implicación, es mayor que... Abraham. Cristo es mayor que Abraham, mis hermanos. Y es más grande de lo que pensamos, Abraham, desde luego, porque ya usted lo dijo, padre de multitudes, pero tuvo 2 hijos. Y esos 2 hijos le dieron, son multitudes hoy. Sí. Y además son enemigos. Entre ellos. Es el que le da el enemigo de Israel por toda la vida. Claro. Ahora ustedes se pueden dar cuenta, mis hermanos, lo que está diciendo el autor aquí. Esto es muy importante. Él está diciendo, Abraham es grande, es un patriarca.
es padre de multitudes. Melquisedec es mayor que Abraham porque Abraham le tuvo que dar a Melquisedec. Pero si ustedes van a los versículos anteriores, ya ustedes tienen que saber que con esto lo que está diciendo el autor, si solamente comparamos a Abraham con Melquisedec, ya sabemos que Melquisedec es mayor que Abraham. Pero Melquisedec es una semejanza. No es que Cristo es semejanza de Melquisedec. Melquisedec es una semejanza ¿de quién? Del Hijo. Perdón, del Hijo de Dios. Sí, y la prueba está que la Biblia nos dice que Jesucristo es el primogénito Claro. de toda la creación. Claro, ahí está. Entonces lo que nos está diciendo, Abraham es inferior a Melquisedec. Por implicación, ustedes hacen mucho énfasis en Melquisedec, perdón, en Abraham, pero pasan por alto y se olvidan de Melquisedec. Pero Melquisedec es un personaje cuya semejanza, él es semejanza, perdón, del Hijo. Si ya he demostrado que Melquisedec es mayor a Abraham y Melquisedec solamente es una semejanza del Hijo de Dios, ¿qué quiero decirles yo con todo esto? Que el Hijo es mayor que Abraham mismo y hasta el mismo Melquisedec incluso. ¿Por qué? Porque Melquisedec es solamente la semejanza de él. Es como decir, una semejanza no es lo mismo que la identidad misma. Una semejanza mía podría ser que yo despliegue aquí una fotografía. Yo digo, oye, esta foto se parece a ti, obviamente me refleja a mí, pero esa no soy yo. Eso es lo que está diciendo. Y esto es muy importante que usted lo tenga en mente, porque lo que está tratando de desbaratar el autor aquí en la mentalidad judía, cuya jactancia era Abraham, tenemos a Abraham, el patriarca, el gran hombre de Dios. Este es nuestro padre Abraham. Eso es lo que decían ellos, nuestro padre, el patriarca. Por eso le usa la palabra patriarca, significa padre. Bueno, Melquisedec es mayor que el patriarca. ¿Y saben quién era Melquisedec? Una semejanza del Hijo de Dios. Por tanto, ya les queda a ustedes la conclusión. ¿Quién es mayor entonces? Cristo, el Hijo de Dios, es mayor que Abraham. No lo pierdan de vista. Vamos a seguir leyendo, versículo. Una preguntita. Ok, Cuando leímos Juan 8:53. Ajá, 53, que dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Porque ellos no creían en que iban a resucitar o que iban a vivir en el más allá, ¿no? Sí, exactamente. Y también habría que ver quién hace la pregunta, si los saduceos o los fariseos. Si son los saduceos, podemos concluir de esa manera. Si son los fariseos, simplemente están hablando de que Cristo como que estaba proclamándose a sí mismo el gran yo soy, porque eso es lo que está diciendo en el contexto, ¿no? Cristo está diciendo que Él es prácticamente Dios. Y Porque ellos los dicen, saduceos eran los que no creían. los saduceos eran los que no tenían creían. esperanza de volver. Exactamente. Y Cristo los llevó a Éxodo capítulo 3 para decirle, ¿cómo es que no existe la resurrección y Dios se llama a sí mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Eso está en la ley, eso no está en los salmos ni en los profetas. Dios se llama Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Lo que está diciendo, Abraham, Isaac y Jacob están vivito y coleando. Y ustedes no creen en la resurrección. ¿Cómo Dios va a asociarse con Abraham, Isaac y Jacob si están muertos? Entonces no están muertos, están vivito y coleando en otra dimensión que ustedes no conocen. Y con eso ellos ya no se atrevían a preguntarles. Hermano, y A cuando preguntarle. Cristo responde a esa pregunta, le está dando un significado tremendo, porque cuando antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién sí yo soy? Dios, el mismo, yo soy el que soy, el mismo Éxodo. Yo soy el que soy, dice. Sí, los está llevando a Éxodo capítulo 3, el mismo versículo que dice yo soy el que soy. Es más, cuando dice yo soy, en el hebreo, en la connotación hebrea, no significa yo, porque yo puedo decir yo soy Winston, pero cuando dicen yo soy, significa yo siempre he existido. Yo fui, yo soy y yo seré. Eso es lo que significa, es una eterna permanencia o existencia, lo cual era para ellos una blasfemia muy grande. Ustedes van a ver en el contexto que esta gente hasta agarra piedras para Y apedrearlo. recuerda cuando Dios mandó a Moisés a salvar a su pueblo, y Moisés quiere quitarse ese y cuando ellos me pregunten quién me manda o quién, dice, nada más dile yo soy el que soy y el yo soy me envía. Claro, yo soy me envía. Exactamente. Está en Éxodo capítulo 3. Vamos a seguir leyendo entonces, ya vamos sacando conclusiones, por eso es argumentación. El autor está argumentando, está tratando de que la audiencia piense, de que diga, quiere decir entonces que el Hijo de Dios es mayor que Melquisedec, y Melquisedec es solo una semejanza. Incluso entonces, si Melquisedec es mayor que Abraham, siendo la semejanza del Hijo, Cristo entonces, el Hijo es mayor entonces que Melquisedec. Wow, esto es asombroso. Vean, hermano, esto es pan sólido. Esto se dice fácil, pero no es fácil, porque significa llevarlos al Génesis y él tratar de sacar esos hilos, decir que este no tenía principio de días, ni fin de días, no tenía padre, no tenía madre, y el Hijo de Dios es exactamente la descripción de este hombre.
Y ellos no estaban listos para eso. Querían que les hablaran de Cristo, la muerte, la resurrección, el bautismo, ya, más nada, pero ya va. Pero tú sabes cuál es el rol de Cristo. Y ese es el ancla de nuestra esperanza, el saber qué papel juega Cristo después que murió y resucitó, fue glorificado, está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hace allá? Es abogado nuestro. Es nuestro abogado como sacerdote. Recuerda que Cristo fue apóstol, nos dice el autor en el capítulo 3, apóstol porque vino a representar a Dios aquí, ante nosotros. Pero cuando se fue, ya no es apóstol, sino que es sacerdote, porque va a representarnos a nosotros delante de Dios. Y como sacerdote, no puede fallar. Y como su sumo sacerdote, menos puede fallar. Y cuando nosotros entendemos ese rol, podemos estar tranquilos y confiados en nuestra salvación, en nuestra seguridad eterna, porque Él, Dios el Padre, no le puede fallar a Cristo en su intercesión. Imagínate Cristo pidiéndole algo al Padre, dame, Señor, yo quiero que Joel se salve eternamente. Y el Señor diga, no, vamos a ver cómo se comporta primero, ya va. El Padre va a decidir salvarlo a él eternamente por la actuación de él o por la oración de su Hijo. Eso es lo que está diciendo el autor aquí. Vean ustedes, dos cosas inmutables. Cristo con solo ser sacerdote intercede delante del Padre y en condición de hijo ya es suficiente, hermanos, que su intercesión sea escuchada. Porque incluso dice el autor que fue escuchado a causa de su temor reverente, lo vimos la semana pasada. Cristo fue escuchado. Lo dice el autor en el capítulo 5, versículo 7. Imagínense ustedes, hermanos, solamente por ser sacerdote y ser hijo ya es escuchado. Pero como si fuera poco, Dios interpuso un juramento, como para que no nos quede duda. Y no pudiendo jurar por alguien mayor, dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y lo juró. Un juramento que, por cierto, no tenían los de la orden de Leví. Ellos eran sacerdotes sin juramento, y lo vamos a ver ahorita. Cristo era sacerdote según juramento, pero ese juramento existe como para que nosotros tengamos consuelo, consolación, y veamos la seguridad de nuestra salvación como ancla de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra alma. Si no, puedo descansar, porque el rol, el papel de Cristo como sacerdote intercediendo es similar a un abogado defensor que me está defendiendo delante del Padre, para que Dios el Padre me pueda dar lo que yo le pido. Pero Él no me falla basado en evidencias de otros. Él muestra sus propias marcas, diciendo, yo pagué por ellos el precio, Padre, y aquí estoy yo. De manera que cuando el Padre procura ver a Karina, no ve a Karina, ve al Hijo, ve a Cristo, y dice, Karina se parece a mi Hijo. Cuando procura ver a Alexandria, no ve a Alexandria, ve a Cristo, ve a Alexandria a través de Cristo, y dice, oye, Alexandria se parece mucho a mí. Sí, por eso Cristo es mediador entre Dios y los hombres, se pone en medio cada vez que el Padre trata de vernos. Cuando me ve a mí, Dios no ve un negro bembón pero chicharrón. Dios ve a Cristo, qué bueno. Y Karina a veces dice, yo no veo a Cristo. Hermano, y ya que estamos en los principios, es increíble cómo Él va a ser un pueblo y su pueblo es Israel. Pero comienza con una persona que no es... El maíz lo saca ya de Ur, de los caldeos. Dice. Claro, claro. Y con él empieza eso, pero es una vez más, todo eso es un símbolo del verdadero Israel, que es el Israel espiritual. Es el Israel de Dios, la iglesia. Ok, vamos a seguir leyendo entonces el versículo 5 ahora. Ya entendemos entonces lo que está diciendo el autor, el argumento. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Había una ley, la ley del diezmo. Y ahí pueden ver la referencia. Tiene una B que ustedes lo pueden buscar ahí, Génesis 22, 16, 17, ¿no? Es decir, que ellos tenían un mandamiento. El mandamiento, ellos eran portadores del mandamiento. ¿Por qué se recogía el diezmo? Porque existía una ley que Dios había creado. Y esto tiene una razón, hermano. Podemos ir un poquito más allá. Cuando se repartieron las tierras a las 12 tribus, recuerden que había 12 tribus de Israel. Hubo una tribu que quedó sin tierra. Esa tribu es la tribu de Leví. Y Dios, como para compensarlos a ellos y alivianarlos en su tristeza y su dolor, oye, ahora nos quedamos sin tierra, dice, tranquilo, no se preocupen. ¿Saben lo que yo voy a hacer? Yo lo voy a convertir en ustedes en sacerdotes, en mis representantes. Y ustedes van a representar al pueblo delante de mí. Así que lo que yo voy a hacer es que voy a ordenar que se haga un tabernáculo o un templo, y ustedes, toda esta gente que obtuvo tierra, del producto, del fruto, del trabajo de esa tierra y del sudor de su frente, ellos le van a tener que dar a ustedes el 10%. Así que había un diezmo anual, había un diezmo cada 3 años, y había un diezmo que se comía, donde comían las viudas, los huérfanos. O sea, ustedes les conviene mejor estar sin tierra.
Como un impuesto. Porque ustedes, ese era el impuesto nacional. Así que el diezmo era un impuesto nacional en el antiguo pacto. ¿Y quiénes tenían ese mandamiento? Los levitas. ¿Y ustedes creen que los levitas no diezmaban? ¿Los levitas estaban exentos del diezmo? No, aquí el afortunado era Aarón. Le daban el diezmo a él. Claro, porque el pueblo tenía que diezmar a los sacerdotes, a los levitas. Pero estos sacerdotes tenían que diezmar a Aarón. Así que Aarón era un hombre próspero, tenía dinero. Aarón, ¿no? Hermano, eso viene a ser... Ahí lo agarran los de la prosperidad y agarran y dicen, yo soy un sumo sacerdote, yo soy como Aarón. Es como los levitas vienen a ser como el gobierno y Aarón el presidente. Exactamente, algo así, muy bien. De hecho, muchos de los gobiernos existentes tienen su base en este esquema, en esta estructura jerárquica que Dios estableció en el Antiguo Testamento, incluyendo este país, Estados Unidos, que fue fundamentado sobre la base bíblica. Y las iglesias, incluso los concilios, los diáconos, todas estas cosas, tienen su base en la Biblia. Muy bien, entonces lo que está diciendo el autor es que estos levitas tenían el mandamiento de recibir diezmos del pueblo que sí tenía tierra. Ellos no tenían tierra, por lo tanto, el fruto de la productividad de esa tierra, ellos debían darle el 10% a la tribu de Leví. Pero estos no crean ustedes que no trabajaban duro. Tenían que estar aquí, imagínate, todos los días, hermano. Había gente que cometía pecado, 24 horas, tenían que tomar turnos. Esto no era un trabajo fácil, o sea que era justo que recibieran ese salario, esa dignidad de sueldo, ¿no? Ahora dice, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Note lo que está diciendo. Es decir, los levitas y todas las demás tribus, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, todas las demás tribus, las 12 tribus eran hijos de Abraham, todos. Si eran hijos de Abraham, es lo que está diciendo el autor, es como injusto que las 11 tribus tengan que darle diezmo a los levitas. Porque eso usa un conector de contraste, aunque estos eran hijos de, tenían un mandamiento de parte del Señor. Y ya sabemos las razones por las que no tenían tierra, no eran herederos de tierra. Ahora va a decir, versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿quién es ese? Muy bien, hermana, buena para agarrar los referentes. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién era el que tenía las promesas? Abraham. ¿Cuál promesa? Él dice la bendita de las naciones de la tierra, no nada más Israel. Las naciones de la tierra. O sea, él recibió los diezmos, él no lo negó, dice, dámelo acá. Hermano, y ahí es donde viene, porque va a apuntar de que él recibió las promesas, pero no es que sería eternamente, porque el sacerdocio de Jesucristo. Ya lo vamos a ver. Sí es. No se me atrase, pero tampoco se me adelante mucho. Ahora va a decir versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor, ¿quién es el menor? Abraham. ¿Quién es el menor? Abraham. ¿Quién es el menor? ¿Quién es el menor? Abraham. Sin discusión alguna, el menor. Es bendecido por el mayor. ¿A quién es el mayor? No me diga que Abraham, porque le lanzo la pizarra aquí con todo el marcador, con todo el borrador. Sí, el mayor es Melquisedec, sin discusión alguna. Mira, no me van a ustedes a debatir que yo voy a llegar a algún extraño, le voy a dar las cosas y este los va a recibir. O sea, ¿quién es este para que yo le tenga que estar dando a alguien? Sin discusión alguna, no vamos a estar no hay controversia alguna. No me digan ustedes, porque esta gente no reflexionaba de lo que había pasado allá. Esto es una sombra del Antiguo Testamento, esto es una semejanza del Hijo de Dios. Y por eso era con la lechita, con el biberón, con el tetero, como decimos en Venezuela. ¿Sí? La lechita. No estaban preparados para recibir esto. Porque para entender esto tenemos que ir a las sombras del Antiguo Testamento. Se llaman tipos. Tipos y antitipos son figuras retóricas en la Biblia. Tipo es lo que está dicho antiguamente y el antitipo es el cumplimiento. Y es lo que está diciendo el autor. Juega entre estas dos figuras retóricas. Estudien teología. Bueno, ya estamos estudiándolo aquí, ¿verdad? Bueno, lo que dice es, y aquí ciertamente reciben los diezmos, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor, versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Cuando dice aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, ¿por qué dice aquí?
hablando de los levitas. Ajá. Está hablando de los levitas. ¿Quiénes son los hombres mortales? Los levitas. Pero cuando dice aquí, y aquí ciertamente, porque nos está ubicando el autor en contexto. Al momento en que él dijo esto, todavía el templo estaba en pie. Porque esta carta es una de las cartas más tempranas. Y esta es una evidencia que prueba. Recuerdan que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Después de Cristo, en el año 70, el templo fue destruido totalmente y no quedó piedras sobre piedra que no fuera destruido como lo profetizó Cristo. Pero cuando el autor está escribiendo esta carta, todavía el templo estaba, todavía los sacerdotes seguían oficiando, todavía seguían recibiendo diezmo, y por eso él puede decir, ciertamente aquí, de lo contrario no tiene sentido que diga ciertamente aquí reciben los diezmos hombres mortales, los levitas siguen recibiendo diezmo. Y especialmente el sacerdote. Ajá, exacto. Especialmente el sacerdote, o sea, que seguía existiendo el sumo sacerdocio, seguía existiendo esta estructura porque el templo aún no había sido destruido. Lo cual nos dice que esta carta es muy temprana, casi cercana al tiempo de los apóstoles. Por eso se cree que esto lo escribió el mismo apóstol Pablo. Que los apóstoles siguieron y seguían yendo al templo. Recuerden, si ustedes van a Hechos, un libro que escribió el doctor Lucas, Hechos de los Apóstoles. Después de los Evangelios está Hechos de los Apóstoles, después de Juan está Hechos de los Apóstoles. Y en ese Hechos de los Apóstoles se recogen 40 años más de historias del pueblo de Israel, cómo era la iglesia primitiva, y lo escribe el doctor Lucas. Y ahí dice que ellos iban al templo a orar, a la hora novena, y que ahí se encontraron a un cojo. Ustedes pueden darse cuenta que el templo estaba vigente. O sea que también nos dice que Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas fueron escritos en tiempo temprano. Una de las evidencias históricas de que realmente la Biblia, de que estos personajes, Cristo y los apóstoles, existieron en el primer siglo cuando se escribió esto, porque está el templo en pie todavía cuando estas cosas suceden. Entonces cuando dice aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, tiene en mente todavía el templo y esa práctica veterotestamentario del Antiguo Testamento que se seguía practicando en sus tiempos, porque el templo no había sido destruido. La profecía de Cristo de que no habría piedra sobre piedra que no fuese destruida no había ocurrido, y por eso podría decir aquí siguen recibiendo diezmos los hombres mortales, y esos hombres mortales son los levitas, y por ende también el sacerdocio según la orden de Aarón. Pero allí cuando dice allí, ¿a quién se refiere ese allí? El lugar santísimo. Dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de que se da testimonio de que vive. Cuando dice allí, ¿a qué se refiere? Donde mora Dios. Podría ser. Podría significar que en el acto de recibir los diezmos los levitas, también Dios o Cristo lo está recibiendo. Sí. Pero podría referirse a Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive allá en ese escenario. Allí, ve que allí es un conector, en inglés se dice there. There está refiriéndonos al pasado. Allá recibió el diezmo uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Ven la diferencia? O sea, aquí ¿quiénes reciben los diezmos? Los levitas. Pero los levitas viven. No, se mueren, ellos son mortales. Pero Melquisedec murió. Dice que no tiene fin de días. Pero él recibió los diezmos. ¿Y quién es él es semejanza de quién? Del Hijo de Dios. Así que cuando dice allí se está refiriendo específicamente a Melquisedec como semejanza, pero también se está refiriendo a Cristo como Hijo de Dios y como sumo sacerdote. ¿Pueden ver lo que quiero decir, lo que quiere decir? Mientras esto se practica aquí, en el mundo espiritual esto también está ocurriendo. Lo está recibiendo Dios. Dígame, mi hermano. No, es exactamente que yo estaba viendo cómo dice aquí, porque Cristo va a ser eterno. Aquí moran los hombres, pero está refiriéndose a esos hombres, son los sacerdotes, que siguen siendo hombres. Exacto. Y mueren. Exacto. Pero Cristo cuando viene nos acerca totalmente a Dios, nos pasa a la presencia misma de Dios. Claro. Eso es lo que es bonito en todo esto de todas formas. Exactamente. Entonces, ¿hay evidencia alguna de que Cristo haya recibido diezmos? No. Entonces, ¿quién recibió los diezmos por Cristo? Melquisedec. ¿Por medio de quién? Abraham dio los diezmos a la semejanza del Hijo de Dios. Y por eso está diciendo allí, refiriéndose there, allá en el pasado. Alguien de quien se da testimonio de que vive, de que no tuvo principio de día ni fin de día, ese recibió los diezmos también. O sea, este es mayor
a los levitas, porque los levitas siguen muriendo. Pero aquel no murió. Y es solamente una semejanza del Hijo de Dios. La conclusión que nos queda es decir, Cristo es mayor a Abraham. Sigue diciendo el versículo 9. Vea que esto le vuela los sesos a uno, ¿verdad? Porque esto es profundísimo. Y ese es el nivel, y ese es el nivel al que el escritor está tratando de llevar a este grupo. De decir, mire, ustedes ya déjense de niñería, mi hermano. Vamos a prepararnos para el pan sólido. Ustedes pueden entender quién es Cristo hoy día. Cristo es sacerdote. Ese es su rol. Él vive y vive para siempre. No sé, cambiaron el horario. Quiero estar seguro que esta sea la hora exacta. ¿Sí? No hace que sea a las 11 ahorita y yo esté aquí muy inspirado y creyendo que sea a las 10. Versículo 9. Y por decirlo así, ahora va a decir algo muy interesante. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí hay algo muy interesante, mis hermanos. Y nosotros no podemos pasar este detalle por alto. Cuando Abraham dio el diezmo, ¿existían las 12 tribus? No existía. ¿Dónde estaban? En los lomos de Abraham. Esto es cuando dicen los lomos de Abraham, ¿sabe cómo se llama eso? Figura retórica. Eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Una palabra o frase que puede ser malsonante y el autor la cambia por algo suave para que no se preste a un doble sentido o a una mala, o le den o sea, malsonante, suene mal pues, suene mal. Agresivo. Entonces dicen, suene así como ofensivo, agresivo, y él dice, estaba en los lomos de Abraham. Ahora, yo tengo los hijos míos en los lomos, no podemos concluir de esa manera que los hijos míos están en los lomos míos, ¿verdad que no? Ya ustedes pueden entender lo que quiso decir el autor con eso. Él usa un eufemismo. Quiere decir que era de su descendencia, pero aún no habían nacido. No habían nacido, quiere decir que estaban todavía en la carne de Abraham, pues, en pocas palabras. Para no entrar en detalle, sigamos usando eufemismos. Pero eso es un eufemismo, Entonces el autor está usando un eufemismo. No, yo traigo esto a colación para que ustedes puedan ver cómo las figuras retóricas están en la Biblia, esas maneras lingüísticas de hablar, para no sonar mal, para que no vaya a ser ofensivo, para que no suene grosero. Muchas veces puede sonar grosero. Como por ejemplo, la Biblia dice que, creo que fue Saúl o David, que entró a una cueva y se cubrió los pies. ¿Cómo que se cubrió los pies? Saúl, ¿verdad? Cubrir los pies significa ir hacia una necesidad fisiológica. Pero el autor no va a decir, y Saúl entró e hizo una necesidad fisiológica en una cueva. Él puso y se cubrió los pies. En otra parte dice, y entró a la sala de verano. ¿Qué es la sala de verano? Si eso no es un departamento en el pueblo de Israel. Entró a un baño, entró a un sitio donde se podía hacer una necesidad fisiológica. Pero ellos van cambiando las palabras para que no sean malsonantes. Se repiten muchas figuras retóricas en la Biblia y muchos eufemismos. Pero bueno, ya tenemos esa idea ahí también, porque también quiero inyectarle un poquito de hermenéutica para que ustedes puedan ver las figuras ahí en la Biblia que muchas veces no las conocemos. Y la Biblia no nos dice, yo soy un eufemismo, ¿no? Por eso necesitamos estudiar. Y tampoco nos la va a revelar el Espíritu de Dios. Mira, esto es un eufemismo. No tenemos que estudiar y prepararnos y quemarnos las cejas porque no somos judíos, no conocemos estas cosas. Bueno, vamos a seguir entonces. Versículo... ok, lo que nos está diciendo aquí, que aquí es donde iba. Cuando él está diciendo, mira, cuando Abraham diezmó, si estamos todavía en el 10, que no quiero salir todavía para allá, cuando Abraham diezmó, no existían las 12 tribus todavía, no existían. De alguna manera, en la tierra, pero sí existían en Abraham, estaban en los lomos de Abraham, eran parte de Abraham. Así que cuando Abraham hizo el acto de diezmar, automáticamente las 12 tribus que estaban y toda la descendencia de Abraham, diezmó, que Abraham fue el representante de ellos. Ellos estaban ahí allá adentro contenticos. ¡Ay, vamos a diezmar! ¿No, verdad? No, bueno, no, porque no. Pero ustedes entienden la idea, la semilla. Ellos eran solamente semillas, estaban en el cuerpo de Abraham, estaban en los lomos de Abraham. Y cuando Abraham diezmó, lo que yo quiero que ustedes vean con esto es que es muy importante, mi hermano, de que usted no sabe, cuando usted hace un favor a alguien, quién va a recibir el beneficio de ese favor que usted hace. ¿Verdad? Y el autor nos está diciendo aquí, porque Abraham diezmó, pero lo que él no sabía es que indirectamente sus hijos estaban diezmando con él. Y lo que yo te quiero decir hoy, que tú entiendas, y esto es consistente con todo lo que la Biblia dice, cuando tú le haces un favor a alguien,
no se lo estás haciendo tú, también se lo están haciendo tu descendencia. Y por eso podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, David diciendo, ¿hay alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Y alguien dijo, no, por ahí lo que queda es un cojo. Por ahí queda uno que se llama Mefiboset. Sí, ese está lisiado, ese es un paralítico, Señor. O sea, y cuando, tráemelo. Porque había un pacto con Jonatán, con Saúl, por amor a él. Si él me hizo un favor, su descendencia también es beneficiaria. En la concepción judía esto es lo que se creía. Y se lo trajeron y este hombre sabe lo que dijo. ¿Por qué me ha escogido a mí rey? Yo soy peor que un perro muerto. Mira la autoestima que tenía este lisiado. Dice, no importa, de ahora en adelante vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la casa del rey, vas a vivir como todo un rey y todo lo que yo tengo es tuyo. Imagínense, eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nosotros estábamos lisiados por el pecado, estábamos mal, estábamos en pecado totalmente. Y el Rey Jesucristo nos dice, a mí no me importa cómo tú estés, chueco, aquello y lo otro. No es que yo soy peor que un perro muerto, mira mi miserabilidad, Señor, yo no soy digno, es que nadie es digno, Señor. Nadie es digno, amigo. Señor pecador convicto y confeso, usted ha sido perdonado. Y ahora usted es llamado a vivir en la casa del Rey. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora va a decir versículo 11. 10. Bueno, el 10 ya lo dije, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y ahora va a decir, ¿por qué está diciendo esto el autor? Porque va a decir en el versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? De alguna manera lo que nos está diciendo el autor aquí, si Abraham, vean ustedes lo imperfecto de este sacerdocio, si Abraham diezmó ya por las 12 tribus, ¿qué hacen 11 tribus diezmándole a una tribu? A la tribu de Leví. Ahí hay un acto de imperfección, porque todos deberían ser tratados de la misma manera. Pero esto lo que está revelando es que hay algo que está imperfecto en ese sacerdocio. Algo está malo, porque al Abraham diezmar, ya todos ellos diezmaron y no habría necesidad de diezmo. Eso es lo que está diciendo él. Pero el hecho de que se recojan diezmo es porque hay algo que es imperfecto en ese sacerdocio. Y ahora va a decir también, agregando, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ya tenemos anteriormente en los versículos anteriores una imperfección, no hay perfección en el sacerdocio levítico, hay algo que está malo ahí. Dice, porque bajo el sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si fuese algo, ¿usted cree que si este sacerdocio fuera perfecto, habría necesidad de que Dios mencione a otro tipo de sacerdocio? No había necesidad. No, quiere decir que hay una pata coja en este sacerdocio. Eso es lo que está diciendo el autor. O sea, no se estén jactando de que Aarón es nuestro gran sumo sacerdote y tenemos los levitas que ofrecen los sacrificios por nuestros pecados que se seguían practicando aquí. Dice, esto no sirve, mis amigos. Esto es imperfecto. Si fuese perfecto, no va a haber necesidad de que venga otro sacerdocio, de una orden mayor, que sí es perfecta. Y lo vamos a ver lo que sigue diciendo. Porque cambiado el sacerdocio, ¿qué sacerdocio cambió? El de Aarón. El levita arónico. Necesario es que haya también cambio de ley. Si se cambió el sacerdocio, cambió la ley. Y aquí, ¿por qué? Porque la ley fue dada bajo este sacerdocio. Leví existía cuando se dio el sacerdocio. Se dio la ley del sacerdocio. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. ¿Qué es lo que se dice de este? Que iba a ser otro tipo de sacerdote. ¿Sí? De otra orden. De la cual nadie sirvió al altar. ¿A quién se está refiriendo? Versículo 14 lo va a decir. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Ay, papá. O sea, Cristo es ¿de qué tribu? De Judá. De la tribu de Judá. Los que estaban a cargo de la alabanza en el pueblo de Israel. Y ahora va a decir, manifiesto que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Abraham guardó silencio. No hay nada en la ley que indique que los de la tribu de Judá pueden ser sacerdotes. Ellos alababan, pero ellos no eran sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los levitas. O sea, nada dijo a Moisés de eso. ¿Ibas a decir algo, hermano? Ok. Y esto, dice, aún es más manifiesto
si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento. ¿Quién escribió la ley del mandamiento? Moisés. Muy bien, estamos aprendiendo, hermano. No estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Acerca de la descendencia, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Wow. O sea, nos está diciendo que Cristo tiene una vida indestructible. Porque acuérdense lo que está diciendo, que estos sacerdotes eran mortales. Exacto. Y eran imperfectos en el hecho de que tengan que recibir diezmo del otro. Algo que no cuadra ahí. Versículo Eran tan 17. imperfectos que aún el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de ofrecerlo por el pueblo. Exactamente. Versículo 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, ¿según qué? Según el orden de Melquisedec. Vayan a la letrica C de la referencia y ustedes pueden darse cuenta que se está refiriendo al Salmo 110:4. Si el sacerdocio único que existe es el sacerdocio levítico, ¿qué van a hacer ustedes con una profecía que está escrita hace 1000 años antes de Cristo? Pero 1000 años antes de Cristo se escribió de que él iba a ser sacerdote. ¿Qué es lo que dice ese salmo? Juró Jehová y no se arrepintió. Escuchen, juró Jehová y no se arrepentirá. Recuerdan que Dios no puede jurar, o sea, Dios no tenía a alguien superior por quien jurar, pero juró por sí mismo. Ahí lo dice en el capítulo 5. ¿Qué fue lo que juró Dios? Y dice que no se arrepentirá de ese juramento. Fue algo que es indestructible, algo que es no retractable. Dios no se va a retractar de ese juramento. ¿Qué dice ese juramento? Tú eres sacerdote para siempre. Ahí está. Según el orden de Melquisedec. O sea, hay dos cosas inmutables, mis hermanos, por el cual nosotros podemos tener consolación y esperanza y seguridad de nuestra salvación. Una es que Cristo es sacerdote, y un sacerdote hijo, pero que como sacerdote es hijo de Dios y que tiene interpuesto un juramento. No por alguien superior a Dios, sino por Dios mismo. Dios está comprometido y eso Dios no va a cambiar, porque ahí dice no se arrepentirá. Eso es lo que significa inmutable. Inmutable es que no va a cambiar. Él no se va a retractar, Él no va a cambiar de parecer. Él no es como nosotros, que digo, hermano, vamos a comernos unos tacos, y el día siguiente dice, hermano, ya no vamos a comernos esos tacos. ¿Verdad, Pablo? No, mentira, Pablo. Eso no es indirecta, ¿verdad? Nosotros cambiamos de parecer así. O que Karina ofrezca unas arepas. Vamos a tener unas arepas ahora cada 3 meses, pero ya ha pasado 4 meses y en 5 meses y nada, ¿verdad? Nosotros cambiamos de parecer así. Karina me diga, vamos a tener unos gemelos para el año 2019. Ya estamos a semestres y nada, que ¿verdad? Cambiamos de parecer así. Dice un dicho que el que hambre tiene engordas piensa, a salir con otro, ¿verdad que sí? Ya dijo, fábrica cerrada. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, mis hermanos queridos, lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí es que Cristo es poseedor de este salmo. Este salmo no es la ley, pero tiene un contenido profético. Y como contenido profético lo que contiene es un juramento. ¿A quién le vamos a aplicar este juramento si Melquisedec pasó muchísimos años antes de que se dijera estas palabras? Y si ellos sabían que los salmos se escribieron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios inspiró esa palabra. ¿De quién se está hablando en el Salmo 104? Esa es una palabra hueca y vacía, vana, que no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene que el Salmo 110:4, perdón, esté escrito si no va a tener ningún tipo de asidero, ningún tipo de cumplimiento nadie? Porque no puede estar hablando de Melquisedec del pasado porque ya se pasó. O sea, ya no se habla más nada de él. Está hablando de otra orden, de otro tipo de sacerdote. Y que Melquisedec solamente sirvió de semejanza del Hijo. Y por eso es que está diciendo ahí, vuélvemelo a leer, hermana, que me encantó esto. Esto es ancla de mi esperanza. ¿Qué dice? Jehová y no se arrepentirá. Ajá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermano, cuando usted le diga, hermano, cuida tu salvación porque la vas a perder, usted puede repetir en voz baja, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y podemos ver todo lo que se dice de ese sacerdote. Tiene una vida indestructible, intercede por mí, su promesa es inmutable, el rol sacerdotal de jurar por mí, de interceder por mí, dice que es consolación para mi
salvación y que vino a ser autor de eterna salvación. Eso no termina ahí. Si usted va a seguir leyendo abajo, se va a dar cuenta que el propósito donde nos quiere llevar el autor es decirnos, tengan seguridad de su salvación. No duden de que ustedes van a condenarse. Y lo vamos a ver lo que va a decir. Voy a leer rápido hasta llegar a ese versículo. Dice, versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento de recibir diezmo. Ya no es necesario en el orden de los levitas. Dice, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza. Hay una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, ya no bajo ninguna ley. Versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento. O sea, hay un juramento interpuesto, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Estos eran sacerdotes sin juramento. Pero Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él dijo eso. O sea, hay un juramento. Estos no tenían juramento, Cristo tiene juramento. Y eso es algo inmutable. Dios no se va a arrepentir. En mi versión dice, el Señor ha jurado y no cambiará. Sí, no cambiará. No cambiará de parecer. No se va a arrepentir. Pues es que arrepentir significa cambiar a 180 grados de dirección. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Mejor que quién? Que Melquisedec, que los levitas de Aarón. No, mejor que el sacerdocio levítico, que era imperfecto, que era ineficaz. Eso es lo que está diciendo en el contexto. El sacerdocio levítico era imperfecto, era ineficaz, era injusto además, porque si Abraham ya diezmó, ¿por qué el pueblo tenía que seguir diezmando? Hay una imperfección allí. Pero claro, lo hacían porque Dios lo ordenó, porque había un mandamiento interpuesto. ¿Y por qué? Vea como dice Pablo en Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio hijo. Entonces está planeando eso. Claro que sí. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser, pero dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, versículo 22, 23. Y los otros sacerdotes, refiriéndose a los levitas, Aarón, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, eran mortales. Mas repite, contrastando a Cristo con ellos, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué es inmutable? Dos cosas. Inmutable significa que no cambia, que no va a transformarse en cualquier otra cosa, que va a permanecer igual siempre. Son dos cosas que son inmutables. Número uno, diga conmigo, sacerdocio. El sacerdocio de Cristo es inmutable. Y da la razón, porque Él vive para siempre. Y otra cosa que es inmutable es el juramento de Dios, que dijo, tú eres sacerdote para siempre, juró el Señor y no se arrepentirá. No va a cambiar. Dos cosas son inmutables: el sacerdocio de Cristo y el juramento del Padre respecto a lo que el Hijo iba a hacer. ¿Estamos claros? No se me olvide, le voy a preguntar eso de Queen dentro de 2 semanas cuando regrese. Versículo 25. Por lo cual puede también, aquí está, hermano, la clave. Por lo cual, como Él es inmutable como sacerdote, porque vive para siempre, y porque tiene un juramento del Señor Dios que dice, del Padre, que dice que Él es sacerdote para siempre y que Él juró y no se va a arrepentir, por esa razón, por lo cual, dice, puede, escuche, esto es clave, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano, el concluir que la salvación no se pierde. Mira, apareció mi marcador del tiro de lo que acabo de leer. Nunca vas a concluir si te quedas nada más en la superficie, bebiéndote la lechita, el agüita con azúcar. No. Tú tienes que ahondar en la profundidad de la palabra de Dios. Tienes que crecer en ese conocimiento. Estudia el sacerdocio de Cristo, que se menciona 25 veces en la carta a los Hebreos. Estudia las 9 veces que se menciona a Cristo como Melquisedec. ¿Y qué es lo que está diciendo el autor? ¿Por qué está diciendo eso? La conclusión es obvia. Y lo vamos a ver hasta el capítulo 10. Lo que él está repitiendo. ¿Qué rol cumple Cristo como sacerdote? Y ahí lo está diciendo. Incluso dice que nosotros no nos acercamos a Dios por nuestra propia cuenta. O sea, ni siquiera nosotros tenemos el poder de acercarnos al Padre por nuestra propia cuenta. Mira, vuelva a leerlo, versículo 25. ¿Fue 25? Sí. Por lo cual puede también, ¿qué? Salvar. Mire, póngamelo en mayúscula, mi hermano. Salvar.
Hermano Wisto, póngamelo en mayúscula, ahí está. ¿Qué puede hacer ese sacerdote? ¿Qué puede hacer Cristo con ese rol de sacerdote? De sumo sacerdote. Salvar perpetuamente. Si la salvación se pierde, Cristo no puede salvarme. Esta Y- versión, hermano. Ajá, ya va. Espéreseme ahí, hermanito. Déjenme lo que necesito ahí antes que se me vaya la inspiración ahorita. ¿Yo? Yo estoy inspirado. Puede salvar, uno puede decir, puede salvar, lo que puede salvar se puede perder. Pero la cosa no se quedó allí. Puede salvar, ¿qué? Perpetuamente. ¿Qué significa eso, amigos arminianos que dicen que la salvación se pierde? Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote, y que por ende como sacerdote, es un sacerdocio inmutable de una orden mayor ¿a quién? A Leví, y que además tiene interpuesto un juramento de que Dios jamás va a arrepentirse de que él siga siendo sacerdote para siempre. Vea todo lo que está diciendo. El hecho de que Cristo sea sacerdote, el hecho de que Cristo tenga interpuesto un juramento de parte del Padre en el Salmo 110:4, el hecho de que ese sacerdocio sea inmutable y que ese sacerdote sea perfecto y eficiente y mayor que el sacerdocio levítico arónico, hace que Cristo esté capacitado con todo su potencial, pueda salvar, no hasta que tú te portes mal, no hasta que tú decidas irte, sino que puede salvar perpetuamente. ¿Y qué dice? A quienes, A los que por él se acercan. a los que ¿qué? A los que por A él. los que, ¿por quiénes? Por él. Por él. Por eso. A los que por él, hermano, la razón por la que usted se acerca a Dios no es porque usted es bueno, no es porque usted tenga la capacidad de hacerlo, es que hay alguien que lo trae. A los que por él, por Cristo, por él, se acercan ¿a quién? A Dios. A Dios. Usted y yo nos acercamos porque Cristo obró en nosotros. Por él nos acercamos a él. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando Cristo se acerca al Padre como sacerdote, él lleva consigo el juramento: soy sacerdote para siempre. Y aquí estoy, Padre. ¿Sabes que vengo hoy? A interceder por aquellos por quien yo morí. ¿Y sabes lo que el Padre va a decir? Ah, bueno, por los que moriste vas a salvar, puedes salvar a algunos. O los puedes salvar temporalmente hasta que cometan algún pecadillo. ¿Será eso lo que Dios dice? No es lo que dice la Biblia. Dice, tranquilo, descansa, hijo mío, porque mi juramento no va a cambiar. Yo jamás me voy a arrepentir del nombramiento que yo te di. Y ese sacerdote está intercediendo día y noche, perpetuamente, para llevar a cabo la salvación perpetua de aquellos que por él mismo se han acercado a Dios. ¿No es eso maravilloso? Y en eso yo me puedo dormir tranquilo. Hay cierta que yo pongo la música a todo volumen en mi casa y me acuesto y digo, duermo tranquilo, soy bendecido por el sacerdote. Porque así como Melquisedec bendijo a Abraham, ahora Cristo como sumo sacerdote me bendice a mí. Y no me bendice con poca cosa, me bendice con una salvación perpetua. Y la garantía es que tiene un juramento, que ese sacerdote es para siempre, y que él no está calladito ahí, él está intercediendo. Intercede por mí, por usted. Yo morí por Pablo. Ellos se han acercado a ti por mí, Señor. ¿Creen que el Señor no lo va a escuchar? El autor ya nos dijo en el capítulo 5 que fue oído, capítulo 5, que fue oído por su temor reverente mientras estuvo en la tierra, cuando oró allá en Juan 17, en el Getsemaní. Ya Él oró por nosotros. No te pido que los guardes, que los quites del mundo, sino que los guardes, dice. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. No solamente a ellos, sino también a los que han de creer. Ya el Señor oró por nosotros. Y el Señor, por este rol que Cristo cumple, ya cumple ese mandamiento por nosotros. Y sin embargo, el autor dice que sigue intercediendo por nosotros. Esto es maravilloso. ¿Iba a decir algo, hermano Carlos? No, que la versión mía dice que por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Ahí está. Vive perpetuamente. Esto no es teterito, ni mamila, ni biberón, ni lechita, ni nada superficial. Esto es profundo. Y otra cosa quiere decir es que
que Él está constantemente trabajando por nosotros. Claro que sí. Y que todo el trabajo nuestro ya terminó, por eso que nosotros estamos Estamos descansados en de Él. descanso, porque Él trabaja por nosotros. Claro, vamos a terminar con los versículos que sigue. Dice, porque tal sumo sacerdote, ya dice tal, implica un juramento interpuesto, inmutable, Cristo mismo, una orden como la de Melquisedec, etc. Nos convenía. ¿No nos convenía? Claro que sí. Si Cristo no fuera sacerdote, mi hermano, yo puedo dudar de mi salvación. Cristo es sacerdote y para siempre. Nos convenía. ¿Cómo es ese sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Cuando uno ve los cielos y ve esa orden, perfección, belleza, combinación de colores en los cielos, yo no sé qué asombrado, y sobre todo cuando está el sol ahí en todo su cenit. Cristo es más sublime que eso. Usted no se imagina ni siquiera quién es Cristo, mis hermanos. Si usted pudiera imaginárselo, pudiera ver el cielo y pudiera ver lo sublime que tiene orden, bendición, perfección, de noche y de día el cielo es hermoso. Cristo es más sublime que eso, por su rol sacerdotal que cumple. Dice que no tiene necesidad cada día, dice, porque tal sumo, dice, más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ya Él lo hizo, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento del Salmo 114 podemos agregar, posterior a la ley, o sea, estamos hablando de miles de años después, ha constituido al Hijo hecho perfecto para siempre. Wow. Quédense con eso y vamos a orar.